Gracias a Él que nos ha concedido al estarnos reunidos una vez más. Aleluya. Sí, hermanos, nos hemos estado gozando en los himnos, los coros. Y así también en esta hora damos paso a la palabra del Señor, de poder meditarlo, poder entrarnos a la lectura de la palabra del Señor en esta noche para ver qué qué consejo nos tiene el Señor en esta noche para seguir siempre caminando en su luz, para no perdernos en este mundo tan lleno de pecado, en este mundo de desierto. Pero sabemos que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, Él es nuestro ayudador, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en todo momento. Y es por eso Él de que nos extiende la mano, nos abre sus brazos, a fin de que nosotros seamos fortalecidos y consolados por medio de su palabra. Amén. Aleluya. Porque el Señor nos fortalece y nos consuela en su palabra. Amén. Así para que nosotros, cuando veamos a alguien más que esté en cualquier tribulación, cualquier peligro, como dice allá en 2 de Corintios 1 en adelante. Así como Él, dice, nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestras luchas y peligros, dice, así también nosotros debemos consolar a los que padecen tales cosas. Amén. Aleluya. Para que estemos preparados siempre para toda buena obra, meditando siempre en la palabra del Señor. Así, hermanos, les invito a que vayamos abriendo nuestras Biblias en el libro del Efesios, capítulo 3. Aleluya. Efesios capítulo 3, cuando todos lo tienen, dice amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que es escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, en quien tenemos seguridad
y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Gracias a Dios siempre. Que no nos cansemos de agradecerle, hermanos, porque Él es bueno Él es bueno y misericordioso, por cuanto el Señor siempre, con nuestro hermano Edgar, para que nosotros sigamos siempre gozándonos ante la presencia del Señor, el tiempo con nuestro hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les bendiga a cada uno, a mi hermano Henry, por el pensamiento que traía. No sé, cuando se está predicando a los hermanos veo que como que si a muchos no entienden, o como que si no siguen el hilo de lo que el Señor le podría estar dando. Y el apóstol Pablo empezó a hablar desde el capítulo 1 de Efesios, el 2, de cómo fuimos alcanzados por Dios, las condiciones, la situación en que nos encontrábamos, por qué fuimos salvos, y empieza a hablar el apóstol. Y siempre hemos hablado y hablado y hablado y hablado. La Biblia, no miro yo que nos lleve a otro lugar, siempre nos lleva al mismo punto. Toda la Escritura. Y ese punto es Dios y su santidad. Y o totalmente la falsedad o lo opuesto de Dios, una de las dos. Por eso Jesús dice que al tibio de su boca lo vomitará, que es el mediocre o el que nunca se pone bien. También la Escritura dice el apóstol Pablo a Timoteo, y Pedro también, que no de todos es la fe. Y la fe tampoco se obtiene porque tú estás aquí en el culto, hermano. La fe, la Biblia dice que es un don de Dios. Y siempre me llama la atención, en todas las escrituras que tomamos se encuentra esta palabra, porque muchos me van a citar las escrituras al decirle que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Me van a decir, pero viene por el oír, y por eso estoy oyendo. Pero el problema es que no todos oyen, algunos oyen pesadamente. Hasta hace poco todavía se les corregía que el mensaje de Dios se les hace, ¿cómo dijimos? Ya se les olvidó. Y se agarraban de Pedrito, ¿se acuerdan? Y todavía predicaban así, ¿se acuerdan? ¿Y cómo decían? Ajá, dura es tu palabra. Y les dije, David, que tenía el Espíritu de Dios, no,
ni tampoco Pedro después de que recibió el Espíritu de Dios. O sea que el que para que es dura la palabra de Dios, ¿qué le falta? Y el Espíritu Santo. Nada se recibe sino por don de Dios. Y me llama la atención cómo Pablo empieza a hablar desde el 2 y continúa hablando de la salvación y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Cristo vino y nos dio vida juntamente con Él y nos subió a lugares celestiales. Sois salvos por gracia. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando ahí de Efesios? ¿Todos saben lo que estoy hablando? No por obras para que nadie se gloríe. Y empieza a hablar y después dice que fuimos transportados a otras obras en Cristo Jesús para que fuésemos conforme a su semejanza desde la fundación del mundo, establecidas por Dios en Él, para que anduviésemos por ellas. Y después Pablo llega a una conclusión y dice que éramos advenedizos del pueblo de Dios, que no éramos ciudadanos de la patria celestial, pero que Dios le plació en Cristo Jesús, amoliéndolas en amistades con Dios para con los judíos y para con los gentiles. En el cuerpo de Cristo quitó una pared en medio y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y por eso ustedes leen allá en el libro de los Hechos capítulo 10 que dice bien clarito Pedro, veámoslo, porque Pablo habla de eso y explica todo eso. Hechos 10. ¿Ya lo tienen? En el capítulo 10 y versículo 25, dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Antes de la venida de Cristo éramos advenedizos, no éramos dignos de la gloria de Dios. Por eso Pablo explica toda en Efesios lo que les dije, las condiciones, cómo somos salvos, por qué razón y cómo Dios hace todo. Pero el problema es de que no todos entran, como hablaba ahora el Señor por medio del hermano, en ese propósito y en ese ambiente que Dios quiere meternos. Y siempre hemos hablado de eso. Dijimos que el niño nació, les voy a recordar muchos temas, y parece que no nació. Las promesas se cumplieron en Cristo y vinieron, y parece que no existen. No hay paz, no hay amor, no se da nada, y como que parece, según hemos venido viendo los últimos temas, que la cosa en vez de mejorar empeora. Los creyentes enemigos los unos con los otros, cada quien con su propio pensamiento, cada quien con su propia mente. Y eso hablaba el Señor hoy, de lo que decía Pablo aquí, de entrar en la misma mente de los santos, en la unidad de la comunión del mismo Espíritu, de un mismo parecer, de un mismo querer y un mismo hacer. Y hemos visto siempre la unidad de la iglesia primitiva cuando comenzó. Y hemos visto que en vez de mejorar esta situación, cada día empeora más. Y aún aquí, como que comenzamos bien al principio y muchos en vez de mejorar, empeoran. Llegan a grado de muchos de decir: bueno, el hermano dice así, ni crea que le voy a hacer caso. Como que al principio sí decían: oh, Dios me habló, oh, Dios dice así. Ahora no. Va cambiando y va empeorando la situación en cada uno. Y examínense, porque las tinieblas, dice,
se van acercando. Y como que cada vez el hombre empeora más. Pero que es verdad que vino Jesús. El otro día hablábamos de eso, el hermano hablaba de un tema de que de tal manera amó Dios a Israel, dice, al mundo. Pero la condenación consiste, el hermano decía que muchos no entienden por una razón o por otra. No, la única razón por lo que el hombre no atiende es porque ama más la carne, más el pecado, más las tinieblas que la luz. Y ahí nadie puede ganarle a Dios. Nadie va a decir, oh, yo voy a hacer las cosas como yo quiero y a Dios le voy a quitar la bendición. ¿Se puede? Dije, están las condiciones de Dios. Pablo empieza a hablar de todas las condiciones, cómo somos salvos. Y dice Pedro ahí, humillados pues, todos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él, no dice tú, Él los exaltará cuando fuere tiempo. No dice en el tiempo que tú quieras, tampoco. ¿De quién es el tiempo? ¿Quién tiene establecido un día? ¿Quién tiene todo determinado? Dios. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pablo dice, someteos los unos a los otros en el temor. ¿De quién? Que nos sometamos los unos. Por eso les he dicho a ustedes, la última vez hablaba y el hermano hablaba de esto hoy, de lo que está hablando aquí, porque en verdad habla eso Pablo ahí y dice que venimos a entrar, dice, al conocimiento de la altura, de la longitud, de la anchura, y empieza a hablar de todo, del entender todo lo que los santos comprenden. Pero muchos no entran ahí. ¿Será la culpa del mensaje? ¿Será la culpa del Espíritu? ¿Será la culpa de Dios? ¿A quién culpamos ahí? ¿Quién tiene la culpa para ustedes? Oh, el hombre. Individualmente cada individuo. Dios nos manda a despojarnos de ¿cuánto? Ahí está el problema, ¿verdad? Yo creo que para muchos ahí está la parte más seria. No están dispuestos ni a negarse a sí mismos. Por eso hemos hablado y enseñado que si hay fundamento bíblico, oh, sí lo hay. ¿Quieres abrogarlo? El que ignora, que ignore, que al fin va a tener la vida eterna. ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Condenado. Es que, si por eso dice, si la palabra dicha por medio de ángeles tuvo justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros que fue dada por su Santo Espíritu, que Jesús vino a morir, que Él trajo este evangelio? ¿Saben cómo topo a todos los impíos yo y todos se me quedan mudos? Es más, le estaba diciendo, ayer estaba hablando con mi esposa y estábamos hablando aquí, que ya en los impíos se encuentra más temor que en una persona como nosotros, que ya conoce aquí las Escrituras. Hay impíos que empiezan conmigo y les digo que tengo de toda clase de gente en el camino y de todo hay. Gente que se quiere mofar de Dios y nomás les digo, no te mofes de Dios. Dice, no me estoy mofando de Dios. De Dios te estás mofando. Y empiezan a retenerse. Tiene más temor un impío a veces que un cristiano. Eso yo lo he visto. Y resulta de que cuando se viene hablando la palabra de Dios y viene explicando, si la palabra de Dios no la tomamos como es, por eso escuchen bien, y se les dijo, ¿ustedes creen que porque están aquí tienen el Espíritu Santo, porque vienen a este culto van a ser salvos, como muchos de ustedes piensan? No, Señor. Que eso es verdad, que se dio a conocer. ¿Cuántas Biblias hay en el mundo? ¿Puede alguien darme un número? ¿Puede alguien darme un número? ¿Cuántas Biblias hay en el mundo? Pero sin embargo, Pedro dice que los hombres tuercen las Escrituras para su propia perdición. ¿Así dice o no dice así? Para su propia perdición, para su propia condenación. Si tú no entras, por eso con ustedes ha sido como les dije el otro día. ¿Quién de ustedes tiene comunión conmigo? Levanten la mano. ¿Ya se acuerdan qué comunión les hablé?
¿O se les olvidó? ¿Ya se les olvidó la comunión que les dije? De eso habla ahí, de la comunión de los santos, de una ciudadanía. ¿Ustedes no han leído el 2 antes de llegar al 3 donde empezó el hermano? Y fundado en tus pensamientos, dice, y en lo que cada uno quiera hacer, dice ahí. ¿En qué fundamento dice ahí? De la Biblia completa. Así dice ahí. ¿Va que así dice ahí? Fundados en el fundamento de apóstoles y profetas. Por eso cuando ustedes les digo, bueno, ¿por qué cada uno de ustedes hasta aquí ha murmurado tantas cosas y ha tenido tantas cosas? Hemos venido hablando eso por el Espíritu hace cuánto ya, ¿se acuerdan? Y no están de acuerdo en algo, ¿por qué tienen temor de venir conmigo? ¿Se acuerdan por qué les dije? ¿Por qué, hermano Beto? Porque van a topar ahí, ¿verdad? En la Biblia. A veces le dicen a la fulana, a la mengana, menos, le digo a esos menganos, no les, dígales que contigo no van a arreglar nada, que vengan a decírmelo a mí. Y que yo les voy a desenvainar la espada de Dios, a ver si me pueden contestar la Biblia. ¿Cuántos topan aquí? Esto deja mudo a todo hombre. Impíos, cristianos, parejo agarra esa Biblia. ¿Por qué es que murmuran tanto y no vienen a la luz? ¿Cuál es la luz? Dice Juan. Dice David. ¿Cuál es la luz? Dice David. ¿Ah? La palabra es la luz. La palabra de Dios. Y si estamos de acuerdo en la palabra de Dios que tenemos, dice Juan, comunión los unos con los otros. Ahí está el problema. Por eso el otro día se les hablaba y se les ha dicho, bueno, hermanos, y si no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿qué los tiene aquí? ¿Se acuerdan que se les ha dicho eso? Yo no estuviera aquí. ¿Para qué me condeno más? ¿Sí o no? Porque así dice la Biblia, que el que oyó esta verdad y vio estas maravillas de la palabra de Dios, de todos estos prestigios y maravillas de Dios, porque muchos creen que prestigios es ver el mar rojo abierto. Muchos creen que prestigios es ver un paralítico andando. Por eso, ¿qué dijo Jesús a los fariseos cuando le preguntaron y le dijeron, si quieres que te creamos y te recibamos como el Mesías, ¿qué le dijeron que tenía que hacer? Danos más señales. ¿Y qué les dijo Jesús? Cada día les voy a seguir dando más señales hasta mi segunda venida, les dijo. Así les dijo. Ya no habrán más señales, les dijo. ¿Va que así les dijo? Se acabaron. Y la única señal que se les va a dar es la de Jonás. Que yo esté en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y que el tercer día resucite. Y si no entran por ahí, ¿dónde quedaron? Dijo. Fuera. Ahí está la señal. Hay más prodigios. Y le señala que van a haber más hasta el fin y que todo va a ser así. No, les dijo, Jesús determinó eso y lo estableció totalmente y dijo, no se darán más señales. ¿Va que así dijo? Por eso muchos me piden a mí que esté muerto. Le digo, eso haremos si Dios así lo quiere. ¿No es así? Porque la señal última Jesús la dijo cuál era y se dio. Se dio. Porque el mundo tiembla cuando uno le dice el Señor, le digo yo, a los impíos esos. Fíjense que yo conozco impíos que dice, dice, prefiero andar con el diablo. Y le digo, ¿te mofas del Señor? Y tiembla, fíjense, nomás de decirle eso, dice, no, dice, yo no tengo nada contra el Señor, ni me mofo contra el Señor. ¿Por qué creen que tiemblan al mencionarles el Señor? A ver, ¿quién sabe? Porque todo el mundo lo sabe del Señor. ¿O no lo sabe todo el mundo? Que murió, que resucitó al tercer día. ¿Quién celebra eso? Yo no lo celebro. ¿Quién celebra eso? El mundo. Por eso mismo, imagínense toda esta bendición. Pablo empieza a explicar bien claro que la misma entrada tenemos ¿cuántos? Todos. ¿Pero qué dice Dios? Dice, pero si ellos no toman en cuenta, en poner por obra lo que les he mandado, dice. Ustedes lo han ido conmigo, ¿va? ¿Qué dice que va a hacer? Yo me arrepentiré del bien que había dicho hacerles. Así dice Dios.
¿Para cuánto se arrepentiría ya Dios hasta aquí? ¿Se acuerdan que vimos eso el otro día? ¿Cómo vienen los juicios? Porque el evangelio es algo, hermano, ya se los he enseñado. Va sacudiendo como quien sacude el trigo. Y va pasando. ¿Saben por dónde llegó el evangelio a América? ¿Quién sabe? ¿No sabe? ¿Ah? ¿Por dónde llegó el evangelio a América? Ajá, por aquí. Por eso este país, cómo está fundado el dinero y todo. Dice en María, dice en los santos fulano, dice y nosotros, nuestra religión, dice en nuestra religión, dice. Así dice del todo lo que el de este país tiene de fundamento. ¿Verdad que no? No es así, ¿verdad? Ahora, lo podemos ver con hechos reales. Pasó el evangelio, este país tuvo una bendición y por eso las riquezas que tiene también de ahí vienen. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hace. Dice la Biblia que donde pasa el pecado, pero que donde es proclamado el nombre de Dios, ¿qué dice que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué hay ahí? Que hay bendición. ¿De qué? ¿De qué? Solo de una cosa. De todo, dice, hasta que sobre abunde, así dice la Biblia. Y nosotros vemos eso. Les dije el otro día, les contaba un pequeño testimonio de aquel muchacho que les digo de España, que he evangelizado yo, y todavía dicen que vino un día de estos. ¿Tú estabas aquí? No me acuerdo quién estaba, si la hermana Carmen. Y no se quiso componer, y me contaba de España, la condición. Muchos tienen una mentalidad de España al revés de todo lo que es. Y se los pongo no lejos, aquí nomás México les pongo de ejemplo. Imagínense que nosotros, por el conocimiento de la historia que tenemos conocimiento, sabemos que uno de los conquistadores más grandes de América, ¿quién fue? España. Los españoles, ¿verdad que sí? De América. Y dice que robaron, ¿qué fueron lo que vinieron a robar aquí? Dice, oro en cantidades, dice. Y que por el oro, ¿qué le vinieron a dejar a todos estos países? Un montón de ídolos. Y México es uno que abrazó a esos ídolos, y miren hasta la vez en la miseria que está, y es un país tan grande como este. Se los pongo de ejemplo, piénsenle. Un país tan grande como este, y tiene una miseria y una lapidia tan terrible, que yo miro ahí cumplida la palabra de Dios. ¿Y saben qué me dice este español de España? Que no tiene ni siquiera moneda propia España, sino que de otro país tiene dinero prestado. Que es un país tan pobre y tan miserable, peor que México. ¿Y se habla en la Biblia que fue predicado el evangelio en España? Sí, la Biblia lo señala. Pero va sacudiendo. Miren este país a dónde va cayendo. ¿Ustedes no han visto eso? ¿No lo han visto? Vayan ustedes a los ministerios de los americanos y van a ver en qué lapidia espiritual están. Y no tardan ustedes, en los que no quieren entrar en la función que Dios trae por su palabra, en caer en el mismísimo lugar. ¿Cuándo veníamos hablando aquel día del tema de allá? ¿De dónde fue la escritura que se tomó, hermano? ¿Se acuerda? De los profetas. En dones de ramera, y que terminan entregados ¿a quién otra vez dice? Al diablo. Por eso Pablo, muchos no entienden esto. Cuando estaba aquel perverso en medio de los hermanos en Corintios 5, ¿a quién dijo que lo entregó? Al diablo. Muchos no entienden la Biblia, ni saben lo que quiere decir, ni entienden todas estas riquezas que hay aquí. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que no entienden? Cuando la misma Biblia nos señala que hasta el más torpe, por torpe que fuera, no se extravaría. ¿Por qué entonces es que muchos no entienden? Ajá. Y la dureza del corazón. Muchos de ustedes ya no les habla Dios aquí, imagínense. El hombre les habla. Miren lo que dice aquí Pablo con lo que empezó el hermano. Leanlo conmigo. ¿Se dieron cuenta cómo pensaba Israel y cómo era antes de Cristo? ¿Se dieron cuenta lo que Pedro le dice a Cornelio y a los que estaban ahí? ¿Qué era antes de la venida de Cristo para un judío juntarse con un advenedizo como nosotros?
abominación y no se podían juntar. Por eso, ¿qué dice Pablo? Para terminarles esa área aquí. ¿Qué dice Pablo aquí en el 2:11? Dice, por tanto acordaos. ¿Están conmigo en Efesios 2:11? Por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Los judíos nos llamaban perros, incircuncisos, inmundos, sin derecho de Dios. Y eso es lo que yo no entiendo en muchos de ustedes, que en vez de humillarse cuando recibimos la gracia y la bondad de Dios, se ensoberbecen. ¿No han leído acaso que dice que los ojos del Señor están en contra de los soberbios? Y Él está viendo a los humildes de corazón. ¿Ustedes no lo han leído? ¿O lo ignoran? ¿Por qué es que no hay hermandad? ¿Solo porque Dios la quitó cuando rompió el cayado que leímos? ¿Por qué creen ustedes que no hay hermandad en el pueblo de Dios? ¿Se acuerdan que leímos eso, ¿verdad? Y lo vimos en la Biblia, y la Biblia no miente, o miente la Biblia con lo que está viviendo y lo que dice? Yo se los muestro con hechos y se los muestro lo que dice ahí. Aquí sucede eso, no hay que ir hasta allá. ¿Por qué no hay hermandad? Dice. Primero dice que porque Dios quebró el cayado de ¿qué? De ataduras. Quitó la hermandad. Pero la hermandad simplemente porque la atadura se quebró, ¿o por qué más bien quebró Dios el cayado de ataduras? Porque se quita la palabra de Dios y se pone la opinión ¿de quién? Del hombre. Por eso es que les he dicho yo, cuando quieran arreglar algo conmigo, ¿a dónde nos tenemos que ir? Les digo yo. Eso no solo a ustedes. Hermana Carmen, ¿desde dónde les vengo diciendo eso yo? Desde el principio, vayan a la iglesia donde predicaba antes. Me decían, hermano, va a trabajar con nosotros, va a ser aquí, vamos a activar allá, y me miraban mi testimonio y les gustaba. Pero como eran de esos que leíamos el otro día ahí, que quieren explotar y robar, ¿verdad? Y comerse la más gorda, comerse a las otras, comerse a las ovejas gordas, despedazarlas y hacer comercio con nosotros, dice Pedro, ¿verdad que sí? Y empezaban, hermano, que mire, que vamos a trabajar aquí, miraban mi buen testimonio y dijeron, lo explotamos. Como los empleadores, ¿va? Así hacen con un buen trabajador. ¿Qué hacen? Lo explotan. Y dijeron, es bien consagrado, entregado, lo vamos a usar para explotarlo. Y dice, vamos a trabajar juntos y usted va a ser aquí, usted va a ser el otro. Y me empezaron a dar todo el racimo de cargos a mí. Les dije, está bien, por mí no hay problema en cuanto se trate de hacer la obra de Dios. Estoy dispuesto hasta dormido, no solo despierto, para que entiendan mejor. Hasta dormido estoy dispuesto. Pero les puse una condición. Ya ustedes se la saben, ¿verdad? ¿Cuál fue la condición que les dije, hermano, que les había puesto? Si estábamos el 100% basados a la palabra, sin abrogar ni una de las escrituras, que íbamos a trabajar bien. Y no me podían contestar. ¿Cuánto creen que me contestaban? Nada, se quedaban mudos. Después me cambiaban la plática, pues sí, hermanos, que no sé qué, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Y donde yo les llegaba ahí otra vez, y cuando me ponían a mí y me daban los puestos, y lo peor del caso, que cada reunión que hacían, yo era presidente, según ellos. Según Jesús era el más chiquito, dice, de todos los santos, dice Pablo. Pero según ellos yo era presidente. Bueno, les decía, si ustedes me ponen de presidente, vamos a empezar por aquí, les decía yo.
que si ustedes no son de buen testimonio, que si ustedes todavía están con pleitos, celos, rencillas, contiendas, esto, lo otro, mundanos al parque jugando fútbol, allá y aquí, no pueden hacer la obra de Dios. Primero tienen que arrepentirse ustedes y dar frutos dignos de arrepentimiento, y entonces Dios va a poder hacer algo con ustedes. ¡Pah! Se ponían un bozal todos, ¡ah! Se me quedaban así. Y como yo era el presidente, ellos mismos me ponían. Y por eso nunca pudimos trabajar, y quizás ni con ustedes, hasta aquí. ¿Cuántos entienden mi lenguaje? Y quizás ni con ustedes aquí. ¿Y es justo lo que les pedía y lo que les pido, o es injusto? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Ah? ¿O es de parte de mí o de parte de Dios? Ustedes solo se condenan si no lo toman como es. Si no lo hacemos así, yo así he aprendido de Dios, les decía, no de otro modo. Porque Dios no acepta generación de víboras desde el tiempo de cuándo, desde que Jesús vino. ¿Qué les dijo Juan a los judíos? A los fariseos, a los que llevaban el ministerio adelante, ¿cómo les dijo? ¿Cómo les dijo? A huir de la ira venidera. Algunos de ustedes por eso están reunidos aquí, para huir de la ira. Yo no, hermanos. Como hablaba el hermano cuando empezó el culto, venimos aquí, le dijo en oración al Señor, para gozarnos. Y por eso, si todavía se enoja cuando se le habla así y no da frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué tiene que hacer? ¿Pelear conmigo o cambiar? Cambiar de opinión, porque las riquezas están aquí. ¿O las vamos a hallar en otro lado? Aquí están las riquezas inescrutables de la grandeza de Dios, establecidas. Por eso les dije, yo no me basé solo en el versículo que leyó el hermano, me vino a la memoria cómo Pablo empieza a hablar. No lo leí todo, pero sí sé cómo empieza a hablar desde el 1 Pablo a los Efesios, y empieza en el 2 y les pone las condiciones y por qué fuimos salvos. Y empieza a decir, no porque ustedes vinieron al culto, no porque ustedes tienen un buen corazón. Y empieza a hablar de todo Pablo, la condición. Y después habla de que la gracia de Dios se expandió para todos los hombres, no ya solo para Israel. Por eso Pablo a los de Corintio, a los de Roma les habla de esta manera en el libro de los Romanos, y les dice así por ahí por el capítulo 3, y les dice por cuanto todos pecaron, le dice. ¿Y cuántos son todos ahí? Los israelitas y los gentiles están destituidos de la gloria de Dios. Pero a la Biblia aquí también Pablo exactamente de lo mismo está hablando aquí. Ustedes quizás no entienden el idioma del evangelio cuando no comprendan y compaginen estas áreas. Por eso cuando Pablo empieza a hablar aquí, dice que de dos hombres amoliéndolo en el cuerpo de Cristo a Israel, dándolo por nulo la ley. Dice que quitó las... Ustedes no han leído, leámoslo para que vean lo que dice aquí. Miren lo que dice. Dice, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz
con quién? ¿Ustedes creen que la paz con Israel quiere decir ahí? ¿De quién éramos enemigos nosotros? ¿De Israel? ¿De quién era enemigo Israel hasta el día de hoy? ¿Por qué mataron a Jesús? Por la enemistad contra Dios. Por eso ustedes no crean que a mí me satisfacen solo porque vienen al culto a surrucir la cara o a poner sus propios pensamientos, como el otro día los encaraba el Señor y les decía: ¿ustedes creen que por el Espíritu no se puede examinar a cada uno de ustedes? ¿Acaso que no Jesús lo hacía y no nosotros somos herederos del mismo Espíritu si es que somos sus mensajeros? ¿O no? ¿Qué les decía Jesús? ¿Por qué murmuráis? Les decía, entre vosotros, adentro de ustedes. ¿Se acuerdan? Por eso Dios les llamaba la atención el otro día. ¿Y ustedes creen que estar sentado ahí no está siendo examinado por Dios? Y Dios conoce tu podrido corazón y la llaga que cada uno es delante de Él. ¿Qué tenemos que esconderle o decirle a Dios nosotros? Y de ahí viene la elección de Dios. De eso nos hablaba Dios, ¿se acuerdan? Según tus pensamientos y tu corazón. Si no eres elegido, no tuvo culpa el predicador ni Dios. ¿Quién tiene la culpa ahí? El hombre. ¿Qué manda Dios que examinemos de nosotros? Ajá. A ver si es perverso, dice, y malo. A ver si está necio ante Dios. Y que aún tu corazón, que dice que te hace el libro de Proverbios, te engaña a ti mismo. Tu propio corazón. Por eso cuando me dicen a mí: mire que aquello lo lleva engañado, aquel falso, decía el hermano, que por los hombres falsos es que están desviados los clientes. No, hermano, por la dureza de cada corazón está desviado cada hombre. No los mentirosos están para engañar a los que aman la mentira. Pero a los que aman la verdad no los pueden engañar. ¿Por qué no los pueden engañar a los que aman la verdad? ¿Alguien sabe? Bien dicha la palabra, ¿verdad? ¿A quiénes van a engañar los engañadores? A los que aman la mentira. Pero los que aman la verdad no los pueden engañar. ¿Por qué lo van a engañar? Si aman a Cristo. ¿No es así? Pero el problema, como les digo, aquí está el conocimiento de abolir todas las leyes, lo que les estaba diciendo yo. Para ser un israelita había que ser circuncidado. Ustedes no saben la Biblia. Nacido en la ley, creado conforme todos los ritos de la ley. ¿Y qué dice que hizo Jesús con su muerte en la cruz? Todos esos preceptos y mandamientos los anuló y los quitó de en medio. Y a nosotros, cuando vienen los apóstoles allá y empezó Pablo a predicar, y siempre anda gente falsa en medio de la iglesia. ¿Cuántos falsos hay aquí? Levanten la mano. No va a levantar la mano de seguro. ¿Cuántos falsos hay aquí? Levanten la mano. Siempre han habido falsos en medio de la iglesia, y el diablo más. Jesús dijo: y uno que come conmigo, ese no dijo es falso, dijo es el diablo, dijo. Así dijo Jesús. Es el diablo mismo, dijo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Eso no se acaba en medio de nosotros, porque es necesario que crezcan. Ajá. ¿Y qué dice Pedro? Pedro, toda la Biblia concuerda. Dice: mientras ustedes comen con ustedes, dice, se apacientan en sus errores. En sus errores están bien. Eso es apacentarse en los errores. Mientras comen, dice, con ustedes. En sus convivios, en sus agapes, dice, en las reuniones que hacen. Eso no se va a quitar. Y por eso yo no me asusto. Ustedes se asustan, yo no me asusto. Yo lo que me interesa es serle fiel como el primer día a aquel que me llamó. Eso lo cubre todo. Porque el que le es fiel a Él, Él también es fiel con Él. Y el que le es infiel, Él también es infiel con Él.
¿Es así Dios o no es así? Así nos enseña la Biblia. Pero el problema es que está quitado todo de en medio. Se nos dio una entrada franca. De eso está hablando Pablo, ¿no? Sin condiciones. Por eso dice arriba, ¿verdad? Por gracia, y él está explicando todo abajo, sois salvos. Y explica más adelante donde empezó el hermano, que a él se le dio el ministerio a los gentiles, que era un pueblo que no alcanzaba la gloria de Dios, pero que él, y por eso, y la otra parte que les digo que me llama la atención, y esto es lo que no muchos tienen. Esto, oigan bien. Dice en el 3, ¿verdad? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis, esa palabra que sigue me gusta ahí, porque el que tenga oídos para oír, que oiga. No es el estar en un lugar donde se predica la verdad lo que significa oír la palabra de Dios. Como les dije, muchos oyen que yo soy el que hablo, pero no aprueban que Dios les habla, porque Él hablaría por bocas prestadas. Y mis ovejas, dice Él, y si no oyen a Él, ¿de quién tienen que oír? Dice, a el extraño. Por eso la pregunta otra vez que les hice, ¿cuántos tenemos? Tenemos comunión, les dije. Porque si miran un mal fruto en mí, porque la Biblia es bien clara, aquí nadie me puede poner carita de santo a mí. Si la Biblia no miente, la Biblia dice, por sus frutos el árbol es conocido. Por eso cuando les he predicado a ustedes de fruto de manifestación de Dios, ¿ustedes creen que yo no tengo testimonio de 2 o 3 hermanos aquí en este servicio, en la reunión? Sí lo tengo, por el Espíritu. ¿Están tristes conmigo? Si no, tenemos que dar por mentiroso al Señor. Entonces Jesús nos mintió en su palabra cuando dice que por sus frutos el árbol es conocido. Un árbol bueno da un malo fruto y otro bueno, dice. No puede, dice. No da malos frutos, solo buenos da. Por eso les digo, la situación de la bendición ¿cuánto tiempo venimos hablando de eso? ¿Ustedes se acuerdan desde cuándo venimos hablando de la manifestación de aquel niño, que vino la gracia de Dios, pero que muchos parecen que en desgracia siempre? Celos, contiendas, pleitos. ¿Y qué dijo que traía Jesús? ¿Y que iba a sanar cuánto? ¿Ustedes no se acuerdan? Como que esto que hablan los apóstoles es mentira, entonces. No vino. Por eso Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para vosotros. Pero muchos no oyen. ¿Cómo le dijo a Israel en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, que había oído el apóstol Pablo? ¿Cómo les dijo que habían oído? ¿No les pasa así a muchos aquí? Me dicen amén. ¿No les pasa así a muchos aquí? Que oyeron pesadamente. Y por eso este evangelio les dijo, es quitado de vosotros. Miren cómo les habló el apóstol, si es a veces dice que ya lo mataban. Por eso dice que no hay que reprender al necio. Porque si no le va mal a uno, dice. ¿Se acuerdan? Enemigos echa uno. Por eso esta palabra le dijo, este evangelio es quitado de vosotros, les dijo. ¿Y qué les dijo que iba a hacer en Hechos 28? ¿Ustedes no leen la Biblia? Ajá, ahí lo que está diciendo. Y si los gentiles no lo quieren, dice Dios, y trataré y hablaré de reinos y de naciones y del reino, dice, con ellos. Y si ellos no lo quieren, dice, yo me vuelvo, dice, cumpliendo mi ministerio con los gentiles. Y lo que dije que les iba a hacer a ellos por causa de Israel, se los quito de regreso, dice, y me voy allá. Es que como venimos hablando estos días, si el evangelio tiene un proceso, hermano, no vayas a creer que Dios está tolerando caprichos o necedades. ¿Eso está tolerando Dios en el evangelio? El hermano hablaba de una paciencia. ¿Para eso es la paciencia de Dios? No, Señor. La paciencia de Dios es para que todos dice, ¿va?
procedan al arrepentimiento, pero todos no quiere decir que estás hoy y hoy, no, todos es abarcando a todos los que no han nacido. Ya les he hablado de eso yo, ¿se acuerdan? Hay gente que no ha nacido que tiene que oír el evangelio. ¿Están conscientes de ustedes? ¿Sí o no? No queriendo que nadie. Hay algo que, muchas cosas que no conocemos en Dios, y máximamente los que no quieren someterse, mucho menos van a entender eso. Imagínense que esto recibo en este momento. Dios tiene contados a los hombres que crió en Adán. ¿Los tiene contados Dios o no? Muchos ignoran esto. No han nacido todos, ¿o sí? Pero los tiene contados los que nació en Adán, los que crió en Adán. Y esa es la paciencia de Dios. Porque este evangelio era necesario que se predicara en el cielo, en la tierra, en el espíritu y en la carne. Por eso es que ven que Jesús vino en una edad avanzada en el hombre, ¿verdad? Pero ¿qué se hizo en la venida de Cristo? Se fue a predicar a siglos atrás en el espíritu. La Biblia habla de misterios grandes que muchos de ustedes ni entienden qué quiere decir eso. En el espíritu fue predicado. El apóstol Pablo habla de esas profundidades, y Pedro regresa y es predicado también del nacimiento de Cristo para acá. ¿Quién va a escapar ahí? Porque él mismo dice que también vino para qué, dice, solo para salvación, dice él mismo con su boca. También vine para condenación a los hombres, dice. Porque vea que bien preciosa la Biblia. Y esta es la condenación, dice, que yo vine, pero que los hombres no quisieron hacer lo que yo les mandé, sino que siguieron empecinados haciendo lo que siempre les dictaba su malvado corazón. ¿Esa es la condenación o no es esa? ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la condenación. No hay más. Por eso yo no entiendo muchos de ustedes que no dan fruto, se los digo en el nombre del Señor hoy. Yo no entiendo por qué se andan desvelando. De veras les digo, que si aquí no hubiera ni uno que fuera a ser salvo, no vale la pena ni que yo, que quiero heredar la vida eterna, me desvele. ¿O vale la pena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué juzgan? De que quiere ser salvo, yo sé que hasta los impíos quieren, pero a su manera siempre. Eso es como que no quieran siempre. No querer es entrarle como Dios manda, despojándonos, negándonos, entregándonos. ¿De cuánto? ¿A medias? El todo por todo. Por eso es que los vengo amonestando de parte del Señor ya días a ustedes, y a saber qué va a hacer Dios en estos días con cada uno. Van a venir cosas bien terribles. Se les viene amonestando que por qué no tenemos comunión. Y comunión es un mismo hacer. Lean Hechos 2 y de ahí me dicen cuál es la comunión. Dice la Biblia que todos los hombres y las mujeres en aquel entonces de la iglesia, ¿a qué se sometían? Dice ahí. A sus pensamientos, dice, a sus ideas, a su carne, a la doctrina de los apóstoles. Dice Pablo aquí 17. Perdón, vamos a seguir en el 16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si alguno aquí no es conciudadano de los santos, ¿en qué les he predicado yo siempre que tengo celo de ustedes? ¿En qué me notan que tengo celo en la predicación?
que me sigan a mí, que hagan lo que yo pienso. ¿En qué han notado ustedes que tengo celo en la predicación yo de ustedes? ¿Hay alguno que me pueda? En la santidad de Dios, como dice Pablo, para presentarlos a Cristo, dice, como una virgen santa y pura ante Dios. Si ustedes juzgan de otro modo, cada uno mire. Pero que nos despojemos hasta de lo más mínimo, ¿verdad? De gustos carnales, ¿hasta de qué? ¿Hasta de qué? Hasta de la comida. Porque ¿qué es la comida ante Dios? Vanidad. ¿Qué les dijo Jesús? Ahorita se la comen, dijo, hasta la mugre se les mete para adentro. Y al rato dijo, allá están sentados tirándola por la letrina. Vimos en la tentación de Jesús que aunque tuviera hambre, pero el conocimiento de él, ¿qué sabía Jesús que era la comida? O el aguantar hambre, no comer. Por eso, aquí está la hermana Carmen y los hermanos que han trabajado conmigo también. Muchos no les gusta trabajar por eso conmigo. La mata al peor. Estos a su hora tienen que comer, yo no. Para mí eso es común, es algo que el cuerpo lo adquiere y lo bota, lo adquiere y lo bota, y un desgaste en vez de ser algo edificativo. Pero muchos hacen un ídolo de la carne. Y yo cuando tengo tiempo y tengo hambre, me siento y como. Pero no vivo para el hambre, ni le doy su lugar al hambre. ¿Cuántos me entendieron eso que dije? Eso no muchos me lo entienden. Haz una batalla cuando llevo al Robert, a la Matala, a la hermana Carmen, al hermano Palaz. Ya a la hora de las 12 ya tienen la cara brava a todos. Y yo, dale que dale, dale que dale. Ya todos bien bravos. Y que no se acuerda que es hora de lunch. Papá, me dice el Robert, ya es la 1. Qué bueno, le digo, todavía nos queda buen tiempo para acabar lo que estamos haciendo. No, hombre, dice, que ya es la 1. Sí, le digo, está alto el sol, le digo, sigámosle, porque hay que avanzarle aquí. Mientras el día dura, le digo, hay que terminar esto. Sí, hombre, dice, pero ya hace hambre. Ah, le digo, mejor te hubiera dejado en la casa. Allá hay comida para que estés sentado todo el día comiendo. Y la hermana Carmen dice, si tiene razón, me dice. Y la Matal dice, yo también le estoy pensando, me dice. Pero no todos entienden esto. De veras les digo, de todo mi corazón. Son tan puntuales en la carne y en todo, en darle todo lo que la carne les pide. Pero a Dios no les quede tiempo. Yo no, cuando me queda tiempo como, y Dios siempre. En todo hemos sido enseñados, no hemos sido enseñados en todo. Y es consejo de hombre ese para ustedes. Ahí tenemos a Jesús de ejemplo. Por eso, si ayunamos, si no ayunamos, todo lo que hagamos, por eso Pablo habla y dice, bien, cuando comemos, dice, y cuando no comemos, dice. ¿Y cuánto vale eso, pues? A ver, díganme. No tiene ningún valor. Lo mismo les he dicho, es el sueño, todo lo de la carne, porque la carne es enemiga de Dios. No entendemos eso nosotros. Vaya, esto les estoy diciendo en cosas consideradas, que hasta Jesús durmió, ¿verdad? Jesús comió, en cosas consideradas. Ahora no digamos en la malicia de la carne. Vaya, imagínense. Les estoy hablando en cosas consideradas, como la comida y el descansar. No son nada. ¿Qué más serán las demás cosas? Que son concupiscencia y que son malicia. Porque ¿qué quiere decir la palabra malicia ante Dios? ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra malicia? Ya se les he dicho, ya se les olvidó. ¿Alguien está aprendiendo aquí? ¿Qué quiere decir la palabra malicia para Dios? Maldad. ¿No es eso la palabra malicia para Dios? Maldad. ¿Y cuánta maldad tiene la carne? A ver, hermano Henry. Toda es maldad. Porque no es acepta a Dios ninguna obra de la carne. ¿Por qué no es acepta? Enemiga, ¿por qué? Porque es maldad y Él es santidad. Por eso cuando Pablo empieza a hablar de los falsos, no empieza a hablar que son unos grandes adúlteros, dice, y andan con la mujer, dice,
Aman más al vientre que a Dios, dice. Más aquí que allá. Y después, dice, llevan a las mujercillas cargadas de pecado y empieza a hablar, ¿verdad? Pero ¿con qué empieza Pablo? Con el vientre y la comida. Si la Biblia miente, pues entonces ya no, ni para qué leerla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero yo la creo 100%. Y si eso no he de creer, estoy condenado, porque ¿a quién no creí? A Dios. Y el que no cree ha sido condenado. ¿Para qué estar perdiendo el tiempo? Tanto predicarles lo mismo y no entrar en el mismo sentir. No querer hacer todos la misma voluntad de Dios. No entrar todos en ese mismo ánimo. ¿Me están comprendiendo lo que estoy hablando? Timoteo fue el único que dio el ancho del ánimo de Pablo. Es del único que Pablo da testimonio. Esto que no se juntó con ustedes, sino Pablo si de una vez si hubiera dicho, Señor, hoy sí mejor llévame, porque esto ya no. Si esto es bien delicado, hermano. ¿Ustedes creen que la entrada al reino de los cielos es cualquier bigotón el que va a entrar ahí? No, de veras, estoy hablando en serio. ¿Ustedes creen que cualquier come tortillas y frijoles va a entrar ahí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que todos entran? Ay, Dios, examínate hoy, hermano. Si aquí no estás hablando con hombre alguno, hombre, aquí estás ante una verdad real. Dice que muchos son los que tratan. Yo soy el que hablo ahí, hermanos. Y pocos son los que lo logran. Si esto es mentira lo que te digo, ni vengas, hermano, ni pongas por obra nada. ¿Qué sentido tiene? Que te estés desvelando, que estés perdiendo tu tiempo conmigo aquí. Si es mentira, no hagamos nada mejor. Porque que este evangelio, que todo lo que Dios ha hecho para mí es una virtud enorme, que es digno de despojarnos de todo. Yo les he dicho, si dejamos las orejas pegadas, trabadas en los alambrados, todos raleados, y las manos se nos caen, y dejamos los ojos prendidos en los picos de los árboles, y todo se queda bien, lo dice Jesús. Si tu mano te es estorbo para entrar, córtala, porque es mejor que entres manco que te vayas al infierno con las dos. Si tu ojo te es estorbo, sácalo, dice, y échalo fuera de ti, y es mejor que entres ciego a los cielos, con los dos te vayas al infierno. ¿Tú no entiendes, hermano? ¿O yo soy el que te estoy hablando? Ustedes, las chismosas y chismosos, vuelen el cuchillo a la lengua y quédense mudos, hombre. Pero no tienen ni valor de hacerlo. Los murmuradores. Hemos sido enseñados en todo. Si alguno tiene una duda, vengamos a la luz. ¿No se les ha dicho con franqueza? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vengamos, pregúntenme, hermano, ¿por qué dice usted de la Biblia eso? Les he dicho en los cultos, si no me creen lo que estoy predicando, pregúntenme cuál es mi fundamento y yo se los declaro con la Biblia y por el Espíritu de Dios. ¿No es así? ¿No para eso es el don de la predicación? ¿Para sacar de la ignorancia a quiénes? A los ignorantes. ¿No dice así la Biblia o estoy mintiendo yo? Pero muchos aman la ignorancia. ¿Cuántos están conmigo? Ya no me dijeron amén. Prefieren seguir de ignorantes, murmurando, retractores. ¿Y qué empieza a decir la Biblia? Y empieza a dar Pablo ahí. Y aquí están las riquezas inescrutables de la bondad de Dios. Ustedes, los carnales, les pregunto, ¿a dónde me encuentran en la Biblia una porción que esté al lado de la carne? Tráiganmela, una cita. Con los carnales hablo. Porque si no creen a la Biblia, entonces ¿qué van a creer? No entran, hermanos, en esta riqueza de Dios. ¿Para qué se están engañando solos? ¿Qué están haciendo aquí? Siendo mayormente condenados. Porque el que participa del cuerpo de Cristo y de su sangre indignamente, juicio come.
y bebe para sí. ¿No dice así la Biblia? Y ustedes ¿saben cuál es el problema de ustedes? Donde me tuercen todo, que como oyen a los torcidos, y a los torcidos les endulzan el oído por otro lado, y ya dicen, no, la hermana Edgar no le vamos a hacer caso, está mal, va mal, y pura Biblia les estoy dictando yo, diciéndoles. Les dije ahorita, tráigame una escritura pues donde la Biblia en una porción vaya a favor de la carne, en algo. ¿Qué dice la Biblia? Que el mundo es de Dios. ¿Qué dice? Santiago, para que se acuerden. Enemigos de Dios. A ver, si traen una escritura que ustedes me puedan comprobar que en el mundo van a hallar una edificación para sus hijos o van a hallar algo bueno para la familia en el mundo, tráiganmela y la comparamos con mi Biblia y con el conocimiento del Espíritu y de la verdad de Dios y de la luz de la palabra. ¿No tenemos necesidad de murmurar o sí? ¿O poner palabras sobre la palabra de Dios? ¿Tenemos necesidad de eso? Ustedes muchos se están volviendo como los falsos, que cuando hablan no usan la Biblia, sino que ¿qué usan? Sus propios pensamientos. No saben que se están condenando así solos, porque el que le quita, Dios quita su nombre del libro de la vida, y el que le agrega, todas las plagas escritas en él están sobre él. ¿Ustedes no están de acuerdo en eso? Por eso les dije la iglesia primitiva. ¿Cuál era el fundamento de la iglesia primitiva de la unidad? Hacían las reuniones los ágapes en los hogares, así como lo hacemos nosotros. Pero eran como nosotros, estaban todos peleados, unos con unos pensamientos, otros con otros con celos, otros con chisme. Así habla ahí la Biblia, en el libro de los Hechos. Precisaban de las oraciones, de los alimentos que nosotros comemos. Hasta ahí me acompañan porque son buenos para el diente. Pero ya llegamos a la palabra de Dios, hay división. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Están tristes porque les digo así. Por eso yo les he dicho, claro, cuando tengan algo que no entienden o me quieren acusar de algo o quieren decir algo, vengan, hombre, la Biblia es amplia. Si me dice, hermano, usted está diciendo mal esto, vamos a verlo, a ver qué dice la Biblia. Si no te basta lo que dice Pedro, vámonos a Isaías, vámonos a Daniel, vámonos, te puedo llevar a través de toda la Biblia, hasta Moisés si quiere. Y si no te llevo como hizo Judas, ¿hasta quién llegó Judas? Hasta el primer profeta que existió. A ver quién sabe. Ya se les olvida la Biblia, ¿ve? A Enoc, primer profeta de Dios. Hasta ahí llega Judas, ¿ve? Enoc profetizó de ellos, dice. La Biblia es rica, por eso sigamos leyendo aquí. Miren cómo dice, pues dice aquí, porque dice el 18, porque por medio de los dos, porque por medio de él los dos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Tenemos que tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo querer para ser conciudadano ¿de quiénes? Edificados en un mismo espíritu, una misma palabra. O cada quien tiene que tener su propia palabra y su propio consejo. La palabra de Dios, conciudadano de los santos. ¿Así dice o no dice así? Y miembros de la familia de Dios. Una familia, ¿qué les dije el otro día que es la familia de Dios? Real, no hay hipocresía. ¿Sí me entienden? Para que me entiendan mejor. Real sacerdocio santo, no hipócritas, no mediocres, no gente que parece pero que no es, gente que hace siempre su propia voluntad, sino que gente que está sujetos y ligados y muertos por Cristo para la carne. ¿En cuánto? En todo, y entregados a Dios, consagrados en toda la manera de vivir, santos para Dios.
Pero resulta que si a veces esto se da aquí, y esto es bien común, que no solo hay hermanos, que también hay primos, o sea que hay de otra familia en medio de nosotros, que no todos ponen por obra de la misma manera la palabra de Dios, que ya no se les puede llamar hermanos porque andan mal y no andan justamente como Dios manda, y ya se les llaman, ¿cómo se les llama comúnmente ahorita hoy en día? Los primos, decimos. Son de otra familia, quiere decir. Porque no hay un mismo parecer, un mismo hacer, una misma conducta en Dios. Porque si somos conciudadanos de los santos, ¿cómo debemos de ser todos? Unos de un modo y otros de otro. ¿Cuál fue la oración de Cristo en San Juan 17 cuando oró al Padre que Él era uno con Él? ¿Y qué quería Él con nosotros? Dijo: así como Él y el Padre son uno. No eran, son por la eternidad. ¿Y qué unidad busca Jesús ahí? Que agarremos las carnes y nos cortemos todos y hagamos un picadillo ahí y juntemos toda la carne. ¿O qué unidad es la que busca Jesús ahí? Porque muchos me buscan a mí en la carne, como les dije, ¿verdad? Unidad de una misma mente, un mismo hacer, un mismo parecer, un mismo espíritu, un mismo amor, una misma conducta, donde quiera que estemos. Porque todos fuimos bautizados en un mismo bautismo. Y en la carne, pues si nos tenemos que morir, pues aquel que se lo coman los sopes y el otro que se lo coman los chuchos, pero unidos en el espíritu, con una misma mente y un mismo corazón hacia Dios. ¿Cuántos me entendieron? Porque la carne, ¿para cuánto aprovecha? Si aquel se quedó tirado allá en la carne y murió y se lo comieron los sopes y el otro los chuchos, pues no vale nada, hombre. O sea, al menos la panza el chucho se llenó, pero eso fue todo, y el chucho al rato se lo comen los gusanos. Eso es lo que no. Y muchos en la carne me buscan a mí. No, hermanos, si ya les dije, yo en la carne no tengo nada que ver con nadie. Yo, si alguno conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Una unidad de santos en el espíritu, de un parecer, de una mente pura y santa a Dios, perfecta en toda buena obra y justicia y santidad de Dios. ¿No me entienden? Y luego dice aquí: edifíquese cada uno como pueda, dice ahí, o como le parezca, dice. Ahí está la unidad. ¿Dónde está la unidad? ¿Lo habla ahí o no lo habla? En toda la Biblia, el mismo parecer de aceptar la palabra de Dios tal y como es. No la puedes cambiar. La cambias y te sales de la familia de Dios. La cambias y no eres ciudadano de los cielos. Has caído en la gran ramera. Vas montado en la gran bestia. De todos nos ha hablado Dios. Ustedes no tienen excusa ya, como les dijo Pablo a los hermanos de los Hechos, que se los dijo bien claro. Ustedes les dijo, en todo han sido enseñados. Ni modo, les dijo, y de ustedes se tienen que levantar falsos, les dijo, les empezó a dictar toda la sentencia, ¿verdad? Pero la sangre de ustedes cae sobre ustedes, les dijo. Yo cumplí, les dijo, con ustedes. Y les agarró un lloriqueo ahí, no sé. Yo estoy seguro que al mes que Pablo se fue, esos andaban torcidos hasta las quijadas, así, una para allá y la otra para acá. Cuando comían con esta muela, masticaban con esta. Y esta en el aire y esta en el aire. Solo un lado masticaban ya. Bien torcidos. Porque Dios no miente. Y Dios conoce el corazón de los hombres. ¿Ustedes creen que Pablo les mintió a esos hermanos? No, Señor, Pablo no les mintió, les dijo la verdad. Profecía les dijo. Y yo sé, les dijo, así les dijo. Él no dijo, tal vez ustedes, les dijo, ¿a qué no les dijo así? Yo pienso que ustedes, así les dijo. Es probable que ustedes, les dijo, así les dijo. Y yo sé, les dijo, con seguridad. Esa palabra es una sentencia, olvídense, hermanos. Una sentencia es la palabra de Dios también. Y yo sé, les dijo, que ustedes, a los días, les dijo, van a estar hechos pedazos, les dijo. Y unos arrastrando a otros, les dijo, unos detrás de otros.
Y lo vemos en Corintios, lo vemos en Gálatas, lo vemos en todos lados. Imagínense cuando les predicó a estos hermanos, les hablaba de la circuncisión. ¿Por qué les hablaba él ahí? No llegaron pues allá donde Pablo andaba predicando, los falsos hermanos, los que siempre creen en la carne, los que siempre, de eso les habló Pablo, que se gloriaban en qué les dijo, en la carne, les dijo que se gloriaban y pensaban siempre en la carne y en los sacrificios carnales, de estar nada más en el culto y que ya cumplieron a Dios y hacían siempre lo que querían. ¿Y qué les dijo Pablo? La circuncisión nada es, les dijo. Por eso les habló de todo eso ahí. ¿Qué hicieron los de la circuncisión, falsos hermanos que se intrometieron en la iglesia? Cambiando las doctrinas de Pablo andaban, tras de él, tras de él, tras de él, cambiando todo lo que Pablo enseñaba. ¿En cuántos lugares? Lean la Biblia y me dicen en cuántos. ¿Ah? En todos los lugares. ¿Quieren ustedes salir algunos de esos aquí, de esos de la circuncisión? Es fácil convertirse ahí y es más difícil entrar ahí donde dice Jesús, por esa puerta estrecha. Eso es más difícil, por eso se les ha encargado que sean valientes, que se esfuercen, que le echen ganas como es, que dejen las hipocresías, que crucifiquen la carne, que la dejen aguantar hasta hambre si es posible, que la amortigüen hasta donde ustedes aguanten, porque esa los va a destruir. ¿No se nos ha dicho? Los va a destruir. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, nada de que tú por un lado y yo por otro, tú con una mente y yo con otra. ¿Sabe usted qué es coordinación? Lo mismo que le estoy diciendo. ¿Usted entiende, hermano? Coordinación, una misma mente, un mismo parecer, un mismo hacer, un mismo testimonio, una misma conducta. ¿Cuánto hablamos ahí de coordinar? ¿Caben todas esas cosas? Ahí si no caben, ahí me dicen. Una misma conducta en todo lo que se hace. El edificio bien coordinado. Esa era la iglesia primitiva, lo que hablaba al principio de los apóstoles, lo que les dije. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No en la carne, señores, en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De otro modo, si yo tengo una mente y un parecer, y tú tienes otra mente y otro parecer, y tú otra mente y otro parecer, tiene que haber un diferente espíritu en cada uno de operación. No hay vuelta de hoja. Y yo no les voy a contender, les voy a decir como le dije a mi hermana cuando ustedes tengan esa contienda. Que sí, que estás mal, que yo aquí. Está bien, le dije, yo te dejo los juicios a vos. Si vos decís que yo estoy mal, para vos lo estoy. Yo te doy el derecho a juzgarle. Si yo lo único que sí sé, le dije, que vos tenés un espíritu y yo tengo otro. Si para vos yo tengo el de error, déjame a mí, le dije. Yo lo que quiero, le dije, es vivir para Dios como me dice su palabra. Si vos no querés, le dije, ese no es mi problema, ese es tu problema. Y si vos crees que no viviendo como Dios manda, eres salva así, pues allá se va a saber, le digo, vos tenés derecho a juzgarte a vos mismo. Si vos crees que en tus propios pensamientos sos salva, no sujetándote a la palabra de Dios, le digo, seguí por ahí, yo te doy el derecho a juzgar, a que digas que yo tengo el de error. Pero lo único que sí te digo, le digo, que si por querer hacer la voluntad de Dios me juzgás y vivir la Biblia como Dios me pide que viva en la Biblia, prefiero seguir aquí, le digo, porque le creo más a la Biblia, le digo, que a vos. ¿Ah, tú estabas aquí, ve? ¿O estoy mintiendo?
Y salió quemando. Y ya no me visites para pelear conmigo. Ya no me visita. Solo a eso venía, ¿verdad? A pelear, porque yo predico así y tengo esos mensajes grabados que a ustedes ya no les gusta oír también. Están muy duros. A pelear venía. Por eso les digo a ustedes, ¿y para qué vienen a pelear conmigo? Lo mismo les digo que a él. Le dije, y así no me visites, hombre. Le dije, solo a pelear venís conmigo. Le digo, deja. La hermana de Carmen, la falsa esa, viene aquí. Todavía dice Carmen, ¿estás despierta, mija? Ya se durmió, eso suena que ya se durmió.